Fíjate, mi querida Nancy, que por eso era importante el contexto, revisar este conflicto de interés para el peso de estas declaraciones que son fuertes de Rocío Nale. Vamos a ver y escuchar, hablar precisamente a Rocío Nale de esta denuncia por conflicto de interés, tráfico de influencias y un sesgo en la aplicación de la justicia. Vamos a ver y escuchar a la secretaria de Energía. Sí. Hizo la denuncia, fue denuncia contra los dos magistrados por conflicto de interés, tráfico de influencia y un sesgo, pues, un sesgo parcial en la aplicación de la justicia. Entonces, qué bueno que se bajó el tema y a esos dos ministros deben de separarse para participar en el tema de los amparos de la industria eléctrica. No es posible que un magistrado, más bien dicho, un ministro de la Corte, pertenezca a alguna asociación civil o algún otro ente de aplicación de justicia cuando se convierten en juez y parte. Eso no puede ser. Entonces la Secretaría de Energía va a insistir en el tema y vamos a darle seguimiento puntual. Mi querida Nancy, no va a pasar, vamos a decirlo así. Va a ser muy difícil que se baje de la discusión a estos dos ministros, entendiendo cómo está funcionando la Corte, pero ahí está el presidente y ahí está la mismísima Rocío Nale, secretaria de Energía, hablando, pues, exhibiendo una vez más estas formas de la Corte, ¿no? Sí, Vicente, yo creo que son dos asuntos que caminan en vías distintas. Una de las denuncias fue presentada directamente ante la ministra presidenta Norma Piña, que ya sabemos y ha dado declaraciones ante magistrados, ante jueces, ante los propios ministros de la Corte, diciéndoles que tienen independencia, pero prácticamente una independencia para robarle al pueblo de México, una independencia para cometer cualquier tipo de tropelías, entre ellas estar dejando en libertad a delincuentes de cuello blanco y a delincuentes del crimen organizado, que es algo de todos los días vemos como la Corte o los propios jueces magistrados pues dictaminan estos robos, ¿no?, en pandilla, o que quienes los cometen queden libres, que salgan de la cárcel. Entonces, esa denuncia particularmente pienso que no va a tener mucho futuro, porque la ministra presidenta pues lo que ha generado es impunidad para jueces, magistrados y ministros que caen en hechos de presunta corrupción. Y en este caso estamos hablando de ilícitos que forman parte del catálogo de los delitos relacionados con la corrupción, que son precisamente el tráfico de influencias y el conflicto de interés, ¿no? Estos delitos de corrupción, pues evidentemente contarían con la impunidad con la que han contado jueces, magistrados y ministros desde que Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero donde camina de forma distinta la otra denuncia de la Secretaría de Energía es en la segunda sala. ¿Y por qué? Pues porque básicamente la decisión va a quedar en tres de los ministros que conforman esta sala, en Lainez Potisek, en la ministra Yasmín Esquivel y en la ministra Loreta Ortiz, porque no puede ser que dentro de los parámetros éticos y también de los principios de la propia Corte, si a uno de los ministros, en este caso son dos, les están acusando de esto para que se excusen, pues que ellos sean juez y parte también en esa discusión, ¿me entiendes? O sea, no tendría lógica que ellos sean más Lainez Potisek quienes decían que sí van a participar
o de qué estamos hablando en este tema de la Corte. O sea, ya sería una cosa de conflicto de interés tras conflicto de interés tras conflicto de interés, como en su momento lo fue el tema de los sueldos y salarios, ¿no? Que ellos mismos, siendo ministros y ministras de la Corte, pues votan por ganar más que el presidente de la República, lo cual ya entrañaba en sí un conflicto de interés. Pero si a eso le sumas que la acción de inconstitucionalidad, quien determinó cómo vendría el sentido de esta sentencia, pues fue Alberto Pérez Dayán, que estaba involucrado con este Instituto Mexicano del Amparo, que fue amigo de la Corte para este mismo tema, pues ya le sumas otro conflicto de interés adicional. Entonces es una cosa de no creerse, de cuento de nunca jamás, donde la Corte, los ministros, ministras, pues permanentemente violan la ley y nadie les hace nada porque ellos son la ley, o sea, personifican la ley y además nos engañan diciéndonos que hay un Estado de Derecho, lo cual es falso, Vicente. Pues veremos en qué sentido caminan estas dos denuncias, pero tienes toda la razón al decir que muy probablemente en el caso que se presenta ante la ministra Norma Piña, pues ahí sí que no vamos a ver ningún resultado, porque justo pues lo que se ha generado es impunidad.